Queremos darle la bienvenida a este siguiente estudio detallado de la carta de Pablo a los Romanos. Es una carta tan fascinante que merece ser estudiada en mucho detalle. En esta oportunidad vamos a estudiar los versículos 21 al 23. Si leemos en la Reina Valera, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, en esta sección, lo que Pablo está haciendo es analizar la condición humana, clarificando lo que él escribió en el versículo 18. Si nos acordamos, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la condición humana de rebeldía contra Dios, detener la verdad de Dios. Ahora, lo que Pablo dice en versículo 21 es que el ser humano inicialmente conocía a Dios y lo conocía gracias a la revelación divina. Versículo 21: habiendo conocido a Dios. El problema es que al detener la verdad de Dios, que es lo que Pablo dijo en versículo 18, las personas rehusaron hacer dos cosas fundamentales: honrar a Dios y darle gracias a Dios. Ahora, esta es precisamente la impiedad e injusticia que Pablo menciona en versículo 18. La injusticia es no darle a Dios gracias, a pesar de toda su bondad. La impiedad es no honrar a Dios, a pesar de que Dios es un ser tan glorioso. Otra consecuencia de detener la verdad de Dios es que el ser humano ahora tiene su razonamiento, su forma de pensar envanecida. Y el corazón que complementa la razón humana está entenebrecido. Y aunque las personas afirman ser sabias, en realidad, como dice Pablo, versículo 22, se hicieron necias. Y una de las primeras manifestaciones de esta necedad espiritual es la idolatría, versículo 23. Así que podemos afirmar que la idolatría en todas sus manifestaciones, incluyendo hoy en día el materialismo y el ateísmo, es el primer resultado de la negación de la verdad divina. Cuando el ser humano decide negar la verdad de Dios, enseguida se vuelve a la idolatría. En otras palabras, no puede vivir sin algo que considera como Dios. Así que si niega al Dios verdadero, entonces forzosamente tiene que volver al Dios irreal. Vamos a empezar a ver el texto original en griego. Empieza Pablo diciendo: pues habiendo conocido a Dios. Esta es la condición fundamental del ser humano. Dioti gnontes ton theon. Ahora aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo dentro del contexto de Romanos 1 es que la revelación que Dios ha dado a través de la creación. Pablo dice eso en versículo 19 y 20. Eso genera cierto conocimiento de Dios. Todo ser humano tiene latente algún conocimiento de Dios. Obviamente esta afirmación de Pablo no puede ser tomada en forma absoluta. Pablo no está diciendo que el ser humano tenía una relación personal con Dios y lo conocía íntimamente, porque hay otros pasajes que ustedes pueden mirar donde Pablo niega que el ser humano realmente conozca a Dios. En Gálatas 4, versículo 8, que pueden consultar, o Primera Tesalonicenses 4, versículo 5,
o segunda Tesalonicenses 1:8. Pablo afirma que el ser humano por su pecaminosidad en realidad desconoce a Dios en forma íntima, personal, pero en su mente por lo menos hubo cierto momento cuando tenían conocimiento de Dios, tanto la raza humana en general como cada ser humano personalmente en su crecimiento. Llega un momento cuando cada ser humano contempla algo de la creación e intuye que Dios sí existe. Ahora, este conocimiento del que Pablo está hablando no es tanto un conocimiento intelectual, sino experimental. Es decir, cada ser humano experimenta, aunque sea quizá en forma inconsciente. Experimenta, por ejemplo, la sabiduría de Dios cuando mira o estudia la creación. También experimenta el poder de Dios cuando mira el océano o cuando contempla las estrellas. Y también experimenta la generosidad no solo en la abundancia de formas de vida que Dios ha creado, sino en la provisión de Dios para el ser humano. Porque es Dios quien sustenta nuestras vidas, las enriquece. Es Dios quien establece dónde vivimos, por cuánto tiempo vamos a vivir. Lo triste es que la gran mayoría de seres humanos simplemente no reflexionan sobre eso. Y al no reflexionar, eso no afecta sus mentes y pensamientos como debería afectar. Pero no deja de ser cierto que experimentan la bondad de Dios. ¿Cuántos seres humanos o el campesino trabajando la chacra ve la abundancia de la cosecha, empieza a cosechar? En algún momento siente en su corazón, entiende la abundancia de la cosecha. Ese es el momento que debe detenerse para reflexionar de dónde viene todo esto. Yo solo planté una semilla, la lluvia, el sol, los misterios de la biología crearon la planta y los frutos, pero el ser humano detiene, no quiere reflexionar, se cierra a Dios, continúa la cosecha sin mayor reflexión y por lo tanto caen en la vanidad. Ahora, hay que reconocer que no siempre es así. A lo largo de la historia, en todas las culturas, han habido personas que sí han reflexionado sobre la creación y a tientas los llevó hacia Dios. Un ejemplo, los escritos de Cicerón en la antigüedad. Escuchen lo que dijo este filósofo. ¿Qué puede ser tan claro y manifiesto cuando miramos al cielo y contemplamos las cosas celestiales? Como que hay alguna divinidad de mente excelentísima por la cual estas cosas son gobernadas. Hay algo en la naturaleza de las cosas que la mente del ser humano, la razón, el poder humano, simplemente no podemos efectuar, no podemos crear. Y obviamente, si nosotros no lo podemos crear, lo que ha producido eso que estamos analizando, obviamente tiene que ser mejor que el hombre. ¿Y qué podemos llamar eso? Sino Dios. ¿Cómo Dios en la gracia común guió la mente de Cicerón para hablar de esta manera? Está casi evangelizando, ¿no es cierto? Aunque no era creyente. Pero hay suficiente en la creación para hablar al ser humano. De eso Pablo está hablando. Lo triste es, ¿qué es lo que hicieron los seres humanos? Habiendo conocido a Dios, habiendo experimentado algo de Dios en la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En griego, hos theon edoxasan, he eucharistesan. No como a Dios glorificaron, ni dieron gracias. Ahora, es a pesar de este conocimiento, dice Pablo, que la raza humana comete estos dos grandes errores, que en versículo 18 constituyen impiedad
e injusticia. Recalcamos, no glorificaron a Dios y tampoco fueron agradecidos. Lo que Pablo está diciendo es lo que leemos en Salmo 19. Dios hizo al mundo en tal manera que la creación testifica elocuentemente de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los mares, las montañas, los bosques hacen lo mismo. Y la creación suple todas las necesidades del ser humano. Así que el ser humano tiene que pensar de dónde viene todo esto, que yo no lo hago. Tiene que ser alguien mayor que yo que lo está haciendo. Y es la contemplación de la creación, es el disfrute de la naturaleza, es la experiencia de la providencia divina que debería llevar a cada ser humano a honrar a Dios. Lamentablemente no lo hacen. Uno piensa que por lo menos debían tener un sentir de agradecimiento a Dios por la bondad de Dios que hace al sol brillar, la lluvia caer, los campos dar sus frutos. Qué lindo sería que cuando empieza a caer la lluvia en la sierra después de un tiempo de sequía, la gente quede maravillado en su corazón, sienta agradecimiento a Dios. Uno que otro quizá lo hace, pero la gran mayoría no. Pablo dice, la raza humana en su totalidad rehúsa darle a Dios la gloria debida a su nombre. Rehúsa agradecerle. Y hay un ejemplo de eso en los evangelios cuando el Señor sanó a 10 leprosos. 10 leprosos experimentaron la bondad de Dios. ¿Cuántos honraron a Dios y le dieron gracias? Solo uno, 10%. Y es de temer que hoy en día sería menos que eso. ¿Cuánta gente que va a la playa para ver un atardecer? ¿Cuántas de esas cientos y miles de personas piensan en Dios al contemplar el atardecer? Ni 10%, ¿no es cierto? Una falta total de honrar a Dios y darle gracias. Ahora, el Salmo 104 es interesante porque ilustra esta tendencia del ser humano. El Salmo 104, si toman tiempo para leerlo, verán que recalca la gloria de Dios en la creación, la bondad, como Dios suple abundantemente alimento para toda la creación. Ahora, el Salmo también indica que aunque el resto de la creación reconoce la bondad de Dios, depende de Él, las avecillas del cielo cantan en las mañanas reconociendo la bondad de Dios. El ser humano no lo hace. Por eso noten cómo el Salmo 104 termina. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Casi indignado el salmista ante tanta evidencia del poder y la bondad de Dios. Si los seres humanos rehúsan honrar a Dios y darle gracias, francamente, dice, no merecen vivir en este planeta, que sean consumidos. Y luego se habla a sí mismo y se exhorta a sí mismo como creyente. Bendice, alma mía, a Jehová. Aunque nadie más lo haga, hazlo tú, dice el salmista a sí mismo. El comentarista Godet observa acertadamente la tarea del corazón y del entendimiento debió ser la de extraer de la contemplación humana de la obra de Dios conceptos claros acerca del Hacedor. Qué interesante esa afirmación. La tarea del corazón. Para esto Dios nos ha dado corazones y mentes. Es para contemplar la obra de Dios y extraer de esa obra conceptos claros acerca de Dios. Lo que Pablo dice en Romanos 1, versículo 19 y 20. Y luego de extraer esos conceptos claros de Dios, su poder, su magnificencia, con miras a una verdadera adoración, dice Godet, el ser humano debió
atribuir a Dios todas esas perfecciones que Él manifiesta en su creación. Ese comportamiento es lo que constituye honrar a Dios como Dios. Porque como afirma Godet, la tarea sublime del entendimiento humano es declarar a Dios abiertamente, tal como Él se declara en su revelación. Es decir, en la creación, Dios se revela claramente, lo declara a voces, a gritos. Y el ser humano debe contemplar eso y de igual modo debe a gritos proclamar la grandeza de Dios. Ahora, si la mente falla, dice Godet, si tal procedimiento mental fallara, el ser humano tiene otra facultad, el corazón. Y el corazón tendría otra tarea que hacer. ¿Cuál es? Darle gracias a Dios. Y observa Godet, ¿acaso un niño no agradece a su benefactor? Si el niño lo hace en forma instintiva, alguien le da un pan en la calle, el niño en forma instintiva da gracias. El ser humano cuanto más debe hacerlo frente a Dios. Pero, dice Godet, esta acción de gracias también faltó, al igual que la glorificación de Dios. Otro comentarista, Joseph Benson, observa como el verdadero Dios no era el objeto de la religión popular. No se le ofrecían acciones de gracias públicas en ningún país pagano. Y con respecto a la conducta privada de los individuos, aunque todavía existen himnos en honor de los dioses paganos, escritos por personas como Orfeo, Homero, Píndaro, Horacio. Ellos eran filósofos, también poetas. Dice Benson, nunca hemos oído hablar de ningún salmo, hablando de salmos cánticos seculares, ningún himno compuesto por estos poetas o filósofos paganos en honor del Dios verdadero. Qué interesante esa afirmación. Benson dice, en todo el mundo hay diversas religiones, tienen toda clase de dioses, pero en ninguna religión se pretende dar adoración al único Dios verdadero. Siempre están adorando a pequeños dioses, entre comillas, ídolos. Y como son varios ídolos, obviamente no están rindiendo culto al Dios verdadero. Y aunque tiene muchos cantos a diversos dioses, nadie canta, dice Benson, al verdadero Dios. Cómo Dios es deshonrado en toda la creación. Ahora, Lutero afirma que esta ingratitud hacia Dios es la raíz de todos los males, por lo menos que él menciona a continuación. En primer lugar, es la falta de gratitud que genera amor a la vanidad. Y el amor a la vanidad genera ceguera espiritual. En vez de darle a Dios gracias, el ser humano se envanece en su mente. Y al envanecerse, ir tras cosas vanas, su mente se vuelve ciega. Y esa ceguera da lugar a la idolatría. Y luego, como vamos a estudiar, la idolatría trae consigo todo un conjunto de vicios que Pablo menciona en versículos 24 al 32. Es lo que la ingratitud trae. Y la gratitud es lo que nos lleva a glorificar a Dios. Dice Lutero, la gratitud a Dios es lo que nos salva de la vanidad. Ilumina nuestros corazones. Nos lleva a una vida llena de buenas obras. Cuán importante es tener un corazón agradecido. Pero como no lo tuvieron, dice el apóstol Pablo, se envanecieron en sus razonamientos por no honrar a Dios y por no darle gracias. Este es el resultado. Se envanecieron en sus
razonamientos. En griego, al emataiothesan en tois dialogismois auton. En lugar de honrar a Dios, sus pensamientos se hicieron vanos. Aquí el verbo mataioo, aquí tenemos esta forma emataiothesan, es una forma verbal de la raíz presente infinitivo, mataioo, hacer vano. Esta palabra no se encuentra en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, es decir, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, el adjetivo mataios, vano, se usa frecuentemente con relación a los ídolos, indicando que son vacíos, inútiles. Por ejemplo, miren Jeremías 2, versículo 5. Dios pregunta a través del profeta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, se hicieron vanos? Pero es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo triste de las palabras de Jeremías es que está hablando del pueblo de Dios, el pueblo que conoció a Dios por la revelación divina, el pacto. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? No le honraron como a Dios, no le dieron gracias, se alejaron de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La idolatría. Se fueron tras la vanidad. Ahora, aquí Pablo usa el verbo en la voz pasiva, ¿ya? Aquí tenemos se envanecieron, suena como algo activo, pero en realidad emataiothesan es la voz pasiva. Así que hay que traducir, fueron hechos vanos, no se envanecieron a sí mismos, sino que algo o alguien los hizo, los convirtió en vanidad. Lo que el apóstol Pablo está dando a entender aquí es que el hecho de no honrar a Dios y darle gracias se debió a una pérdida de contacto con la realidad. Es lo que pasó con Israel en el tiempo de Jeremías. Es lo que pasa con los paganos en el tiempo de Pablo. Perdieron contacto con la realidad. Esta falta de honrar a Dios, esta falta de reflexionar y darle gracias. La raza humana ha perdido contacto con la realidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la psicología? Cuando una persona eh, está en contacto con la realidad, es una persona útil. Pero qué difícil es cuando pierde contacto con la realidad. Tiene un problema de esquizofrenia, lo que sea. Rápidamente se vuelve un tanto inútil. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Uno de los problemas fundamentales con la sociedad humana, debido a su hostilidad a Dios, la raza humana ha perdido contacto con la realidad y por lo tanto no entiende su existencia terrenal. Este es el problema con toda la sociedad. La razón por la cual hay tanto desorden, tanta violencia, tanta corrupción, y el ser humano anda con este gran vacío, no sabe qué hacer con su vida, es porque ha perdido contacto con la realidad y no entiende por qué existe aquí en la tierra. Como resultado, tiene un gran vacío existencial en su interior y las personas se vuelven inútiles en cuanto al propósito de su existencia. Ahora repito que la Reina Valera 1960 traduce se envanecieron, que da la impresión que es algo que ellos se hicieron a sí mismos. Pero la voz pasiva nos lleva a pensar un poco más. Este envanecimiento fue producido por otra persona o cosa, y la pregunta entonces sería, ¿qué lo produjo? Algunos comentaristas señalan que fue el acto judicial de Dios. Dios los entregó a esta mente vacía. Podría ser, aunque otros dicen que el contexto no lo avala, porque sería extraño que Pablo dijera que la ira de Dios se manifiesta contra personas a quienes él mismo envaneció.
Así que aunque podría haber un elemento de juicio divino, habría que explorar otras causas de este envanecimiento. Otra interpretación es afirmar que Satanás produjo este envanecimiento, si se fueron hechos vanos por obra de Satanás. Por ejemplo, lo que Pablo dice, escribe en 2 Corintios 4, versículo 4, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay una tercera posibilidad, y es que Pablo está indicando el resultado de la acción de detener la verdad de Dios en versículo 18. Por detener la verdad de Dios, provocaron la ira de Dios. Pero al mismo tiempo, al detener la verdad de Dios, se convirtieron al pecado. Y el resultado de esta naturaleza pecaminosa es que produce este envanecimiento en su forma de pensar. Bueno, habría que meditar cuál sería quizás la mejor interpretación. ¿Quién es el actor que genera este envanecimiento? Pero pensemos ahora en la palabra para pensamientos. Aquí está, eh, pero se envanecieron, hemataiocesan entois dialogismos, en sus pensamientos. Esta palabra vamos a estudiarlo un momento. Dialogismos viene de logos, hablar, o una palabra, día, a través de. Así que el concepto es razonamiento, pero apunta a los procesos internos de la mente humana. Godet comenta esta palabra indica la actividad no controlada de la mente humana en el servicio del corazón corrupto. A lo menos en este contexto, eso es lo que la palabra significa. La actividad, este, esta conversación a través de uno mismo, no controlada de la mente humana, en el servicio del corazón corrupto. Creo que todos sabemos que el ser humano es muy inteligente. Vivimos una época de alta tecnología y ha usado su razonamiento para crear un mundo altamente tecnológico. Pero la pregunta es, ¿qué de su vida personal? Y específicamente en este contexto, ¿cuáles son sus pensamientos acerca de Dios? Y lo que Pablo dice es que por el pecado, por esta falta de honrar a Dios, esta falta de agradecimiento, el ser humano ha perdido contacto con la realidad y ha sufrido un tremendo envanecimiento en su forma de razonar y pensar. Escuchen lo que dice Hendrickson. La mente y el corazón de las personas quedaron en el plano horizontal, ¿ya? El plano horizontal, no vertical con Dios. Sostuvieron un diálogo interno consigo mismos, horizontal, mientras sus mentes debatían y especulaban con corazones carentes de agradecimiento y adoración. Aquí lo que Henderson está diciendo es que el ser humano mira a la creación, contempla la creación y mirando y tomando datos de la creación, si es un científico, debería conversar con Dios. Pero solo conversa consigo mismo, elabora sus propias teorías, ideas de cómo esto llegó a ser. Y dice Hendrickson, siempre que las personas empiezan a razonar por sí solas en su orgullo e ingratitud, y aquí está lo importante, sin confrontar las conclusiones de sus especulaciones con la revelación de Dios que tenemos en la creación o en la historia o en la conciencia y por encima de todo en la palabra de Dios. Es por no hacer eso que sus corazones insensatos resultan entenebrecidos. Y vemos esto en la ciencia todo el tiempo, ¿no es cierto? Científico, un hombre muy inteligente, una mujer muy inteligente y empieza a estudiar las células o empieza a estudiar los átomos. Queda maravillado con cómo
es la forma atómica, neutrón, protón, electrón, y cómo giran y cómo interaccionan. Es una maravilla. El científico se da cuenta. Y luego, debiendo honrar a Dios y reconocer que Dios lo ha creado, el ser humano, porque no quiere creer en Dios, detiene a Dios en ese momento y empieza a conversar consigo mismo, dialogismos, razona consigo mismo y se pregunta, ¿cómo puede explicar este átomo, esta célula? ¿Cómo lo puede explicar sin tener a Dios en cuenta? Y el momento que el científico decide hacer eso, se envanece su mente. Puede seguir siendo un excelente científico, pero sus explicaciones son totalmente envanecidos, porque rehúsa confrontar sus estudios con la palabra de Dios que va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en lugar de usar su razonamiento para exponer las verdaderas conclusiones acerca de Dios, que Pablo menciona en versículos 19 y 20, partiendo de esta manifestación de Dios en la creación. Lo que los seres humanos hacen, dice Pablo, es usan su razonamiento, su dialogismos, para afirmar cosas como, hablando de la idolatría, estas imágenes son como fotos que nos ayudan a adorar a Dios. Habrán escuchado gente católica decir eso de alguna imagen de Cristo. Dice, no, este no es el Dios, es una foto, me ayuda a adorar al Señor. Una mente envanecida. O el paganismo dice, el toro representa la fuerza de Dios. Dicen, no hay que pensar que estamos adorando al toro, no, estamos queriendo adorar a Dios. Y sabemos que Dios es fuerte, así que colocamos el toro porque representa la fuerza de Dios. Razonamientos horizontales. Han perdido contacto con la realidad que es Dios. Se envanecen en sus mentes. Y ese es el problema que produce la idolatría. En Hechos 17, ¿se acuerdan de ese encuentro de Pablo con los filósofos en Atenas? Pablo reconoce que los poetas paganos podían hacer algunas afirmaciones correctas acerca de Dios. Por ejemplo, podían decir, linaje suyo somos, todos descendemos de la creación de Dios. Sin embargo, son pocos los que lo hacen, porque aquí está el problema fundamental en el corazón humano, afectado por el pecado, hostil a Dios, enemigos en su mente. Y por eso, aunque el ser humano está bombardeado por tantas evidencias y experiencias del Dios verdadero, en lugar de exaltar a Dios, manifiesta esta tendencia nociva de rebajar a Dios a nuestro nivel humano, material, y nos volcamos a la idolatría. Pablo continúa diciendo, su necio corazón fue entenebrecido. Corazón, esta cardía fue entenebrecido, escotiste en la necedad. G. Asunetos auton. Aquí entonces Pablo presenta otro resultado de la actitud negativa, hostil del ser humano frente a Dios. Ahora no es solo su razonamiento, ahora es su corazón. Aquí la palabra cardía se usa para describir la parte de nuestro interior que piensa, que desea, que siente. Es el eje central de la existencia humana. Es la fuente de todo nuestro accionar. Por eso en Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón fluye todo tu accionar. Y Dios conoce los secretos profundos de nuestros corazones. A nosotros, hay que ser honestos, el corazón nos engaña constantemente. Una manifestación de este engaño es que nos cuesta aceptar que somos malos.
Todos queremos dar a entender que somos buenos. Y aparte de la gracia de Dios, nadie quiere reconocer que tenemos un corazón tenebroso. Ahora Pablo usa la palabra necio, asunetos. Esta palabra significa sin entendimiento o carente de inteligencia. Y esta palabra indica que cuando Pablo usa el término corazón, está pensando en el aspecto intelectual de pensamiento. Suneto, sun, juntos, la preposición para juntos, indica la habilidad de juntar o correlacionar datos para sacar una conclusión correcta. El ser humano tiene inteligencia. El científico puede estudiar, analizar cosas, juntar cosas, llegar a conclusiones. Pero en temas espirituales simplemente no es capaz de hacer eso. Y Pablo añade el verbo entenebrecido. Aquí tenemos el auristo, en la voz pasiva del verbo scotizo, oscurecer. El corazón humano no se oscureció a sí mismo. El oscurecimiento es el resultado de detener la verdad de Dios. Como indica Godet, estos dos auristos en la voz pasiva se envanecieron, entenebrecidos, literalmente fueron envanecidos y el corazón fue entenebrecido. Apunta a una dispensación divina, un castigo sobre la rebeldía humana contra Dios. Aunque Dios quizá use Satanás para hacerlo o use nuestra naturaleza pecaminosa, al final es una sanción divina por nuestra rebeldía primigenia. Ahora, este oscurecimiento del corazón señala una forma de pensar entorpecida, una espiritualidad depravada cuando pensamos en la idolatría. Y otra vez es por ese oscurecimiento interior que el ser humano rehúsa honrar a Dios y darle gracias. Escuchen lo que dice Karl Barth. El corazón humano se ha vuelto vano en su razonamiento. Observa, sí, pero no percibe. Es decir, podemos ir a la playa y contemplar un hermoso atardecer y quedar impactados. Observamos, pero no percibimos a Dios ahí. Y por lo tanto se ha vuelto ciego el corazón. Y esta es la causa de la oscuridad en la que el ser humano transita. Y es la causa también de la ira de Dios que reposa sobre nuestras cabezas. El obispo Ellicott, él afirma lo siguiente, comentando sobre el versículo 21. Ellos, estos seres humanos, conocían a Dios lo suficiente como para saber que le debían agradecimiento y alabanza, pero no lo ofrecieron, ni lo uno ni lo otro. Dejaron a un lado el instinto natural que Dios ha puesto en nuestros corazones de la adoración. Y en vez de hacer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer, cayeron en especulaciones que solo los llevaron más y más lejos de la verdad. Este es un resumen de la raza humana, ¿no es cierto? Y el nuevo conocimiento que buscaban resultó ser ficticio. Crearon ídolos. El antiguo conocimiento del Dios verdadero que tenían quedó oscurecido, perdido por su insensatez. Aquí está la falta de contacto con la realidad. Y partiendo de dos cosas, una porción de iluminación, por un lado, un pequeño sentir de Dios, pero esta tendencia pecaminosa de la mente humana, lo que prevaleció fue esta tendencia pecaminosa. Y lo primero, el conocimiento de Dios, se eclipsó. Y Benson
acertadamente añade, los escritos de filósofos como Platón, Genofonte, Plutarco, Cicerón y otros filósofos, que aún se conservan, junto con las citas hechas por cristianos como Justino Mártir y Clemente Alejandría, que se han perdido lamentablemente hoy en día, pero que quedan en otros documentos, prueban que los paganos más sabios, aunque ignorantes del camino de la salvación, no desconocían por completo la unidad y espiritualidad de Dios. Algunos, como dice Pablo, a tientas iban tras Dios. Tenían ciertas nociones bastante acertadas de las perfecciones de Dios, de la creación, de cómo Él gobierna el mundo, también de los deberes que como seres humanos tenemos frente a Dios. El pecado entonces, dice Benson, al adorar a los ídolos y ocultar el Dios verdadero, no procedía de la ignorancia, sino de la corrupción del corazón. Qué importante notar eso. No procede de la ignorancia. El científico hoy en día, para cambiar y actualizar el ejemplo, el científico hoy en día que estudia la creación en tremendo detalle, ve la maravilla de cómo Dios ha diseñado las cosas más pequeñas, las células y los átomos. Tiene conocimiento, pero cierra su corazón y se vuelve corrupto espiritual y moralmente. Y por eso Pablo dice, hablando de los filósofos de su tiempo, pero hoy en día lo podemos aplicar a tantos científicos o sociólogos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fascontes Ainai, profesando ser sofoi, sabios, Emorancesa, se hicieron necios. Noten aquí el contraste abismal entre los seres humanos, lo que pretenden ser. Lo que el científico pretende es ser tremendamente sabio. Pero ¿cuál es la cruda realidad? Se hicieron necios. Barr lo pone en una forma un tanto poética cuando dice la noche, es decir, la oscuridad espiritual que sumerge a estas personas. La noche tiene suficiente sabiduría para engañar al ser humano. El científico tiene suficiente sabiduría para engañar, crear estas teorías de evolución, etcétera, y hacerlo pensar que es muy inteligente. Aunque habría que añadir que no es suficientemente sabio como para clamar a Dios pidiendo ayuda. O sea, el ser humano es inexcusable. Tiene conocimiento, suficiente conocimiento para conocer a Dios si tan solo reflexionara. Rehúsa reflexionar, porque muy al fondo de su ser no quiere llegar a las conclusiones que a la reflexión le van a llevar. Y por eso se vuelve necio. Aquí el verbo profesar, profesaron ser sabios, es enfático. No es que simplemente dijeron somos sabios o reclamaron ser sabios. No, lo afirmaron categóricamente. Pero ¿cuál es la triste realidad? Se hicieron insensatos. Otra vez la Reina Valera da la impresión de que es una acción humana. Ellos se hicieron a sí mismos insensatos, cuando en realidad Pablo usa la voz pasiva. Fueron hechos imbéciles, aunque es fuerte la palabra. No se hicieron a sí mismos. Es el resultado de otra persona o causa haciéndolos imbéciles. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Recuerda el huerto de Edén. Satanás le dice, mira, este fruto te va a hacer sabio. Y Adán y Eva miraron ese fruto y pensaron, qué lindo comer esto, nos gustaría ser sabios. Y el momento que comieron, se volvieron
insensatos, avergonzados, escondiéndose de Dios. Este es el resultado del pecado humano. Ahora, la Biblia tiene abundantes ejemplos de esta insensatez mental. Por ejemplo, la Torre de Babel. Dios había dado la orden: extiéndanse por toda la tierra, llenen toda la tierra. ¿Y qué decidieron hacer? Quedarse todos juntos, hacer una enorme torre hacia el cielo para no cumplir el mandato de Dios. Otro ejemplo de esta insensatez, el becerro de oro. Increíble. Luego de haber visto las plagas de Egipto, el cruce por el mar Rojo, la gloria de Dios, el monte Sinaí, en unas cuantas semanas, decidieron dejar toda esa revelación de Dios. Hicieron un becerro de oro. Isaías habla de la idolatría y el politeísmo. Y la verdad es que lo que Pablo dice aquí en Romanos 1 es la única forma de explicar lo que pasó a los hijos de Israel. ¿Cómo pudieron darle a Dios las espaldas y postrarse a su ídolo? Se envanecieron en sus razonamientos y en su corazón. Cambiaron a aquel Dios Jehová que los cargó por aquello el becerro que tenían que cargar. Qué contraste, ¿no es cierto? Dios los sacó de Egipto, los cargó en sus alas, llevándolos a través del desierto a la tierra prometida, Dios cargándoles a ellos. Y ahora hacen un becerro de oro, que se lo miren ustedes, habría que cargar. ¿Y cómo iban a cargar ese becerro de oro? La necedad del ser humano. Y Pablo dice lo mismo escribiendo a los Corintios. Dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, como dice Pablo aquí, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Profesaron ser sabios, pero no conocieron a Dios. ¿Cuál es el remedio? Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por un mensaje de Cristo crucificado que a todas luces parece ser una locura. Pero este es el plan de Dios: salvar a los necios de corazón a través de un mensaje que en la superficie parece una locura, pero que es el poder y la sabiduría de Dios. Ahora, todo esto obviamente nos ayuda a explicar cómo el ser humano es capaz de hacer grandes avances tecnológicos y al mismo tiempo actuar con tanta insensatez. Aquí tenemos la gloria del ser humano y la tremenda necedad del ser humano. Y cuando miramos la sociedad hoy en día, nos damos cuenta lo que Pablo dice es exactamente cierto. Otra vez un comentario de Barth: que Dios no sea conocido como Dios se debe no a un simple error de pensamiento o a una laguna en la experiencia, sino a una actitud fundamentalmente equivocada ante la vida. La vanidad de la mente, la ceguera del corazón, llevan inevitablemente a una conducta corrupta. Y cuanto más marche el hombre no quebrantado por su camino, seguro de sí mismo, tanto más se pone en ridículo. Él escribió eso en la primera mitad del siglo XX. Aquí estamos ahora en el siglo XXI. Por un siglo más, el ser humano ha marchado, el científico, con tanto conocimiento, ha marchado, pero es un hombre no quebrantado. Avanza seguro de sí mismo. ¿Y cómo está el mundo hoy en día? Moralmente, socialmente, ¿cómo está el mundo? ¿Es un caos total? ¿Acaso no pone eso al ser humano en ridículo? Si tan solo pudiéramos reflexionar. Y Pablo dice que en ese
ese vacío del corazón, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La primera manifestación de esta insensatez espiritual es que atentaron contra la gloria del Dios incorruptible. Y el lenguaje que Pablo emplea aquí tiene ecos de ciertos pasajes del Antiguo Testamento, la Septuaginta, especialmente Salmo 106 y Jeremías 2. Y he puesto aquí las citas para que puedan ver los paralelos verbales. ¿Ya? El verbo cambiaron, el sustantivo gloria que está en la Septuaginta del Salmo 106, versículo 20, Jeremías 2:11. Este es el lenguaje que Pablo está usando. Solo hay que notar un detalle. Si toman tiempo para mirar esos pasajes en el Antiguo Testamento, verán que la palabra gloria se aplica de la gloria de Israel. Jehová era la gloria de Israel. Así cambiaron su gloria, Jehová, por la imagen. Pero en Romanos, Pablo está hablando de la gloria de Dios mismo. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de la idolatría. Esta palabra doxa, interesante, se deriva del verbo doqueo, que significa ejercer una opinión que al final concede valor al objeto que estás evaluando. Y por eso, en el griego secular, la palabra doxa tiene el sentido de opinión y reputación, pero en la Septuaginta, es decir, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, esta palabra doxa se usó para la palabra en hebreo kabod, que significa gloria. Y es el sentido que Pablo está usando aquí. La majestad, el esplendor de Dios. Ahora, cuando Pablo dice Dios es incorruptible, está hablando de que no se envejece, no se debilita, no pierda vigor o no pierde su forma. Aunque pasen milenios, Dios simplemente no cambia. Esta gloria de Dios incluye la eternidad de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, espiritualidad. Y aquí está la tremenda insensatez del ser humano, que supuestamente queriendo adorar a un ser eterno, omnipotente, omnipresente, espiritual, lo reducen a ídolos que no son eternos porque el ídolo termina deshaciéndose con el paso del tiempo. El ídolo no es omnipotente, hay que cargarlo. El ídolo no es omnipresente, solo puede estar en un lugar. Y obviamente no hay nada en ese ídolo de un ser espiritual. Y lo que hacen es cambian esa gloria de Dios en la semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí hay dos palabras importantes. Semejanza, homoiomati. Imagen, iconos, de un ser humano anthropu, corruptible, phthartu. Así que aquí está lo que Pablo está diciendo. En lugar de honrar a Dios y darle gracias, cometieron la tremenda desfachatez de crear representaciones de ese Dios. Y escogieron seres humanos que obviamente somos corruptibles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre semejanza e imagen? Es importante tomar un momento para notar esta diferencia importante. La palabra para semejanza, homoioma, indica la similitud de algo. Pero icon, imagen, es la forma real, no la similitud. Es la forma real de las cosas. Ahora, para ayudarlos a entender la diferencia, miren esta imagen. En la izquierda tienes el icon, la imagen real, la figura real. Aquí un ser humano. Esta es la semejanza, ¿pueden ver? Este es homoioma, la semejanza de la imagen. Aquí tenemos un becerro real, icon. Este becerro es una semejanza del icon. ¿Ok? ¿Captan la idea? Lo tenemos también en las aves.
Aquí está la semejanza de una ave en la derecha y aquí icon, lo que realmente es. Y aquí de un cocodrilo también. Así que en la idolatría pagana convirtieron al Dios incorruptible en semejanza de imágenes de cosas corruptibles. Y si queremos algunos detalles, podemos mirar Deuteronomio 4, versículos 16 al 18, para ver la idolatría en tiempo del Antiguo Testamento. No contentos con representar a Dios en formas humanas, eso es una cosa. La gente insultó más a Dios creando imágenes de aves. ¿Cómo en la vida podía un ave ser Dios? O reptiles, alegando que este reptil era un Dios. Como comenta Barth, en toda esta frenética preocupación por las cosas concretas que puedes tocar y ver, hay siempre una rebeldía latente contra Dios. Porque en esa idolatría asistimos al nacimiento del no Dios y la fabricación de ídolos. Ahora Barth aquí pretende dar un análisis psicológico. ¿Qué es lo que genera esta idolatría? Veamos lo que dice Barth porque creo que vale la pena reflexionar aunque es profundo y complejo. Barth dice, algunos ídolos se deben a la relación de los hombres con los objetos de su temor. Hacen un dios del relámpago o del trueno. O hacen un objeto de su deseo, una mujer o lo que sea. O con algún medio de subsistencia, la lluvia. O con algún producto de su propio pensamiento, acción, con algún suceso. Bueno, varias cosas. Ahora, esta relación se considera en sí misma significativa, es decir, yo tengo esta relación con el sol, que hace brotar los campos de cultivos. Dice Barth, esta relación con este sol. ¿Cuál es el error del ser humano psicológicamente? Él considera esa relación en sí misma significativa, de suprema importancia, como si dicha relación con el sol, por ejemplo, no se rompiera por el testimonio que da del creador desconocido. El creador desconocido, entre comillas, porque Dios no se revela así, es el espiritual, él habla del sol. Él dice que yo te he dado el sol para que el sol alumbre en el día, para ayudarte. Pero el ser humano no quiere escuchar lo que Dios dice. Entonces busca una gloria conocida en una imagen de ese sol. Y de esa supuesta comunión directa con Dios, es decir, en algún momento dado, digamos en la antigüedad, alguna persona quedó contemplando el sol y tuvo alguna experiencia mística y pensó, debo tanto a este sol. Así que de esa supuesta comunión directa, dice el hombre con Dios a través del sol. Pero Barth dice, esa comunión directa con Dios solo será genuina cuando no se romantiza, entre comillas, en una experiencia que otorgamos el valor de categórico y absoluto. Y es de esas pseudo experiencias espirituales que surgen estas divinidades, que oscurecen, decoloran la luz del verdadero Dios. Así que interesante el análisis que Barth hace de la raíz de la idolatría. Ahora, es a través de estas experiencias personales, pseudo místicas, pseudo espirituales, que los seres humanos son engañados. ¿Por quién? Bueno, por su malvado corazón en primer lugar, pero también por demonios. Y así comienzan a crear nuevos ídolos o dioses y hasta religiones enteras. Godet observa el politeísmo, es decir, tener muchos dioses, es una suerte de alucinación permanente, un delirio colectivo.
o como asevera un tal Nicolás, una posesión demoníaca a gran escala. Lo triste, observa Godet, es que ese desorden mental alcanzó casi una perfección. ¿Dónde? No en esas tribus salvajes, no, 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 en las naciones que se creían superiores, profesando ser sabios. Ahí está el problema, como los egipcios o los griegos o los romanos. Ellos crearon una infinitud de dioses. Si vas a la selva en Perú, tendrán un dios, dos dioses, porque son personas, entre comillas, de una cultura un tanto primitiva. Ah, pero los griegos, los egipcios, los babilonios, sofisticados, una increíble número de ídolos en Atenas, ídolos en cada esquina, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y lo que el apóstol Pablo describe aquí desmiente por completo este concepto que algunos tienen de que el politeísmo es una forma primitiva de la religión humana y que poco a poco avanza al monoteísmo. Mucha gente piensa, afirma eso, pero Pablo dice es al revés, al revés. El ser humano empezó conociendo ese único Dios. La idolatría, el politeísmo, es una degeneración del verdadero conocimiento de Dios, que fue el punto de partida. ¿Y cómo estamos en el siglo XXI? Porque mucha gente diría, pero, pastor, ya no somos idólatras. El problema es que hoy en día ofendemos a Dios aún más todavía. Porque una cosa es robar a Dios de ciertos aspectos de su gloria, como su omnipresencia, omnipotencia. Una cosa es quitarle eso. Pero ¿qué es lo que el ateo hace? El ateo le quita la existencia al Dios verdadero. Así que el ateísmo es peor, peor pecado que la idolatría. En la idolatría todavía hay el concepto de que debemos adorar a un ser divino. El ateo niega por completo la divinidad y se hace a sí mismo un Dios. Ahora, tristemente, lo que Pablo dice aquí de la cultura pagana es lo que ha pasado también con la revelación especial, la Biblia, la palabra de Dios. Este es un resumen del siglo XIX, la teología liberal. ¿Acaso no podemos decir de la teología liberal del siglo XIX, se envanecieron en sus razonamientos al estudiar la Biblia? ¿Y su necio corazón fue entenebrecido? ¿O profesaron ser muy sabios, profesores de alto vuelo de la teología? Pero en realidad, dice Pablo, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible no en ídolos, sino en teologías humanistas, partiendo de alguna experiencia humana que elevaron al nivel de una revelación divina, inventaron teologías. En la antigüedad, la intercesión de la Virgen María. Alguna persona tuvo alguna experiencia mística con una imagen de María y ahí nace la veneración de María. Luego, mucho más adelante, la teología liberal o la teología existencialista, la teología de la esperanza, la muerte de Dios, la teología de la liberación. Una persona ve a los pobres y siente tanta preocupación por los pobres, se conmueve, tiene una experiencia mística y lo convierte en algo absoluto. Y ahora vamos a tener una teología de la liberación. O el feminismo, o la teología negra, la teología queer. Todos son culpables, como dice Barth, de tomar alguna experiencia subjetiva personal y lo queremos convertir en algo absoluto. Necedad, dice el apóstol Pablo. Y hoy en día, el materialismo
es la idolatría del siglo XXI y el consumismo también. Dejemos a John Stott terminar diciendo, cambiar la adoración al Dios viviente por la moderna obsesión con las riquezas, la fama y el poder es igualmente necio, igualmente condenable a la idolatría. Y hay que pensar que como evangélicos podemos también correr el riesgo de deshonrar a Dios, tratando a Dios diferente de lo que Él es. ¿Cuántos de nosotros cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios de mi imaginación, lo que yo pienso que Dios es? Y me relaciono con ese Dios que yo pienso que es. Y no siempre lo que yo pienso que Dios es lo que Dios ha revelado en la Biblia. Y Lutero dice, si hacemos caso omiso de lo que debemos hacer y adoramos a un Dios por medio de una obra de nuestra propia elección, y creemos al mismo tiempo que Dios es alguien que se preocupa por nosotros y por nuestros asuntos como si fuera diferente al Dios que se ha manifestado en la Biblia. ¿No es esto cambiar la gloria de Dios por una semejanza de la imaginación de nuestra propia fantasía? Aquí está la teología de de la prosperidad, por ejemplo. Convertimos al Dios verdadero bíblico en un Dios falso de mi imaginación y pienso que Dios es un ser que solo se preocupa por mi prosperidad material. Para eso está Dios, para prosperarme o para sanarme. Pero ese no es el Dios que existe. Lo he creado en mi mente, en mi imaginación. Así que ese tema que el apóstol Pablo hace una crítica del paganismo, el tiempo de Roma, resulta que hoy en día tenemos que preguntarnos hasta qué punto yo soy culpable de hacer lo mismo, habiendo conocido al Dios verdadero. No lo honro como Dios verdadero, no le doy gracias como Dios verdadero, sino que mi mente se envanece, mi lógica se corrompe y empieza a convertir a Dios en un ídolo fabricado por mi persona y me posto delante de ese ídolo y eso deshonra a Dios. Pidamos que el Espíritu Santo examine nuestros corazones para que no caigamos en lo que Pablo condena aquí. Padre, gracias por tu palabra, tanta riqueza, tanta profundidad, tan pertinente a nuestro mundo. Pedimos, Señor, que tú nos des esa inteligencia para analizar el mundo en que vivimos. Gracias, Padre, que tú no te has dejado sin testigos. Día tras día tú nos hablas elocuentemente de tu grandeza y de tu poder y tu bondad. Danos corazones, Señor, que no solo observan tu creación, sino que podamos extraer datos claros de quién tú eres, compararlos con lo que tú has dicho en tu palabra y postrarnos en reverencia delante de ti para bendecirte, glorificarte y darte gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y será hasta la siguiente clase. Que Dios bendiga este estudio de su palabra.